Acompáñenme por favor a Proverbios capítulo 20. Vamos a terminar el capítulo. Solo a manera de introducción, mientras vamos hacia el capítulo 20, recuerda que Proverbios es el cúmulo de sabiduría de un pueblo que está buscando aplicar el temor de Dios en su vida diaria, en todas las áreas de la vida, en la económica, en el matrimonio, en la paternidad. Están buscando vivir una vida bajo el temor de Dios. Recuerda que el temor de Dios es reconocer quién es Dios, es honrar a Dios, es reconocer su lugar y que nosotros somos su creación. Los Proverbios es ese cúmulo de sabiduría de un pueblo que está buscando aplicar el temor de Dios en todas las áreas de la vida. Y recuerda también que los Proverbios no son promesas, no son profecía, sino son generalidades. Son las generalidades de cómo se ve la vida bajo el temor de Dios. Entonces, eso es importante entenderlo cuando leemos los proverbios. Recuerda que los proverbios son poesía hebrea y que en su expresión esencial, la poesía hebrea se basa en paralelismos. 2, 3 o 4 líneas que se contrastan, se amplifican o también se complementan. La mayoría de los proverbios son contrastes. Es la manera en la que funciona la poesía hebrea. En lugar de rimar palabras, riman ideas, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a retomar del verso número 12, que nos va a dar pauta para el estudio de hoy. Mira el verso 12, dice: el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. ¿Qué significa oídos para oír y ojos para ver? Bueno, la NTV dice así: oídos para oír y ojos para ver, ambos son regalos del Señor. La expresión oídos que escuchan, ojos que ven, es una expresión muy del Antiguo Testamento, en el que el discernimiento, el entendimiento se ve como un regalo del Señor. No sé si recuerdas en ocasiones cuando el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, después de enseñar, solía decir: el que tiene oídos para oír, que oiga. Es una expresión muy idiomática del Antiguo Testamento y que hace referencia a esto, al discernimiento. Creo que esto significa lo siguiente: el discernimiento y la sabiduría son un regalo que viene del Señor. Él nos ha dado entendimiento. Nos creó con la capacidad de discernir, de razonar, de escuchar. Pero el discernimiento espiritual es un regalo del Señor. Y el Señor se complace cuando usamos el discernimiento para examinar la vida. De hecho, de eso trata Proverbios, ¿recuerdas? Es el cúmulo de sabiduría de un pueblo que está compartiendo la experiencia de oír y de ver, para discernir la voluntad del Señor en la vida diaria. La necedad en la Biblia se expresa como oídos cerrados y ojos que no ven. Es decir, uno puede tener oídos, pero puede no estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y uno puede tener ojos, pero no quiere ver la realidad de las cosas. Como solemos decir nosotros, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Esa es la idea aquí. No solamente nuestros ojos y oídos físicos, sino oír con el corazón, oír con el entendimiento, ver con el entendimiento. Es un regalo del Señor. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy en el resto de Proverbios? Cómo oír y usar nuestros ojos para discernir la voluntad de Dios. Mira, vamos a leer del verso 13 al 17. Estos son proverbios que tienen que ver con prácticas comerciales. Pero considera este verso 12 como un verso clave para todo el capítulo, ¿ok? Ojos que ven, oídos que escuchan. Pero vamos a aplicarlo a las prácticas comerciales. Verso número 13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. El que compra dice: malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joyas preciosas.
Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Ok, el verso 13, creo que es un verso fácil de entender. Dice, no ames el sueño para que no vengas a la pobreza. Abre tus ojos, discierne, considera la voluntad de Dios y te saciarás de pan. Entonces, este proverbio es un claro ejemplo de un contraste, ¿verdad? ¿Qué se está contrastando? Amar el sueño se contrasta con tener ojos abiertos, ¿ok? Aquel que ama el sueño, pues va a empobrecer. Aquel que tiene sus ojos abiertos es el que va a prosperar. Entonces, ¿qué significa aquí tener ojos cerrados o amar el sueño? Significa pereza, significa falta de diligencia. El contraste es abrir los ojos. ¿Qué es abrir los ojos? Significa estar despierto, significa activarme, significa discernir la voluntad de Dios, significa no permanecer pasivo, sino estar involucrándome para poder generar. Entonces es el que no se pone activo, el que no trabaja, el que no discierne la voluntad de Dios en cuestiones económicas, sino más bien es perezoso y por lo tanto no participa y por lo tanto no discierne, es el que va a venir a pobreza. Y el verso 14 dice, el que compra dice, malo, malo es, mas cuando se aparta, se alaba. Ok, ¿qué significa esto? Bueno, significa que en el mundo de los negocios, cuando alguien está haciendo negocios, está haciendo una transacción económica, está diciendo, este precio no me conviene, este negocio no me conviene, me va a salir mal, ¿cómo crees? No me conviene. ¿Y eso qué provoca? Que la otra persona empiece a negociar y cuando se aparta dice, lo conseguí una ganga. Entonces significa que lo que está expresando con su boca no está representando en realidad lo que piensa en su corazón. Y por lo tanto este proverbio es una alerta a los inexpertos, a los que no saben discernir en una transacción económica lo que el otro está pensando. Dice David Guzik, este proverbio nos recuerda que lo que la gente dice no siempre es lo que cree y que la gente hablará mentiras para su propio beneficio. Hay una noticia que recientemente se reveló y creo que tiene que ver con transacciones económicas. No sé si alguna vez viste la película Para o Mamá Dispara. ¿Alguna vez la viste? Con Sylvester Stallone. Bueno, no la veas, es muy mala esa película. De hecho, fue muy, muy mala para la carrera de Sylvester Stallone. Pero ¿cómo consiguió el papel y cómo se involucró? Bueno, Arnold Schwarzenegger también hizo una película muy mala, que es Detective en el Kindergarten. ¿La viste alguna vez? No sé si El Regalo Prometido es peor que esta, pero es de culto El Regalo Prometido de Navidad. Bueno, Schwarzenegger hizo esta película, le invirtieron muchísimo dinero, pero no vendió lo que esperaban y fue un fracaso y fue un problema para su carrera. De hecho, tuvo que poner $20 millones de su bolsa porque fue un fracaso la película. Pero su rival en ese tiempo era Stallone. Bueno, él iba a ser el protagonista de Para o Mamá Dispara. Leyó el guión y dice que odió el guión, pero se le ocurrió una idea. Siguió hablando con los directores para provocar que Sylvester Stallone se interesara y quisiera el papel y se lo quedara. Y de esa manera engañó a su amigo. En ese momento no era su amigo. Lo engañó y fue un fracaso la película. Entonces, esto me suena a no decir lo que piensas, a engañar para un beneficio personal. Así que cuidado. Hay que tener ojos abiertos y discernir bien las cosas. Verso 15 dice, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son una joya preciosa. ¿Qué nos recuerda este proverbio? Que los labios prudentes y las palabras sabias no solo son raras, sino son de más estima que encontrarte un montón de rubíes.
Es lo que está diciendo. Su valor es insuperable a comparación. Podrías encontrarte una bolsa de rubíes, pero su valor es el valor de los labios prudentes y las palabras sabias es mucho mayor. Así que una pregunta: ¿qué valoramos más? ¿Qué es más importante para nosotros? Eso es lo que nos está cuestionando este proverbio. ¿A qué le damos más valor? Este proverbio nos invita a valorar sobre todas las cosas la sabiduría y tener labios prudentes. Verso 16: quítale su ropa al que salió por fiador del extraño. Bueno, hemos aprendido en Proverbios que Salomón nos anima a tener cuidado con salir fiadores de un extraño. Y este proverbio es lo que está diciendo. Tomar una prenda es responsabilizar a alguien por el pago de una deuda. Entonces, Salomón está diciendo esto: no le prestes a aquel que ya ha salido fiador por la prenda de otro. Y sobre todo si salió fiador por la prenda de un extraño. ¿Por qué? Porque lo más probable es que no tiene para pagarte. Entonces, para nosotros sería: no le prestes a aquel que anda pidiendo prestado por otros lados. O, ¿por qué? Porque probablemente no va a tener la capacidad de pagarte y va a ser un mal negocio. Entonces, literal está diciendo: si le vas a prestar a alguien que pide prestado todo el tiempo, es mejor que tomes una prenda como garantía de que te va a pagar. En pocas palabras, no lo hagas. No te metes en un problema así. No le prestes a aquel que está todo el tiempo pidiendo prestado, porque lo vas a poner en un aprieto a él y vas a estar en un aprieto tú. Entonces no es una buena inversión. Dice David Gusick de este proverbio: el consejo de Salomón aquí es que si le prestas a alguien que ya ha aceptado totalmente ser fiador de un extraño, asegúrate de obtener el depósito o garantía. Si fueran lo suficientemente necios como para ser garantía de un extraño, deberían considerarse como un riesgo crediticio. Otro comentarista, Bruce Waltke, dice: este proverbio enfatiza la necedad de arriesgar la vida de uno a un acreedor desconocido, convirtiéndose en garantía para un extraño. Entonces es meterse en problemas. El verso 17 dice: sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Entonces, ¿qué nos advierte este verso? Nos advierte de que el pecado siempre se presenta de una manera atractiva. La tentación siempre es atractiva, si no, no sería tentación. ¿Estás de acuerdo? Por eso dice que parece sabroso y dulce el pan robado, pero una vez que participas del pecado, dice que su final es amargo, o como dice el proverbio, ese pan sabroso se convierte en arena en tu boca. Entonces, este proverbio nos dice que tratar de obtener algo, enriquecerme por medio de un fraude o del pecado, va a terminar con amargura, va a terminar con consecuencias. Así que a simple vista, la instrucción dulce al principio es el pan robado, parece como algo muy fácil de evitar, pero en realidad es una advertencia a las maneras tan fáciles en las que podemos autoengañarnos. Por ejemplo, la infidelidad es una manera de autoengañarme, de pensar que el pan robado es sabroso al principio, pero la infidelidad tiene un costo alto al final. Y es muy fácil autoengañarse y pensar que nadie lo ve, que no me va a traer problemas, que no estoy haciéndole daño a nadie. Es muy fácil, al principio promete mucho, pero el final, como dice otro proverbio, el final es doloroso y amargo. Se convierte en arena en la boca. Entonces fácilmente podemos autoengañarnos, nos podemos enredar. Si tengamos cuidado con aquello que promete mucho, pero su fin es doloroso y amargo.
Luego, del verso 18 al 21, los siguientes proverbios tienen que ver con el uso de la boca, con el usar el consejo, con discernir. Mira lo que dice el verso 18. Los pensamientos con el consejo se ordenan, y con la dirección sabia se hace la guerra. ¿Qué está diciendo este proverbio? Simplemente esto. Es necesario pedir consejo antes de ir a la guerra. Eso es lo que está diciendo. Pero ¿cómo puedo aplicar este proverbio de una manera un poquito más amplia? Porque sin duda alguna la mayoría de nosotros no va a ir a hacer la guerra, probablemente. ¿Pero a qué se refiere? Bueno, la planeación se establece por medio del consejo. Y siempre es fundamental que haya un consejo y una planeación antes de hacer cualquier cosa. Es verdad para la guerra, ¿estás de acuerdo? Alguien que hace guerra o que participa de una guerra va a perder esa guerra si no hay planeación y sabiduría y consejo antes. Para cualquier cosa que emprendamos en la vida, el matrimonio, negocios, mudarme a otro país, cualquier cosa que yo emprenda en la vida, necesito buscar el consejo y planear. Es fundamental. Si no, estoy perfilándome a la necedad y al fracaso en aquello que emprenda. De eso habla este proverbio. Entonces, una vez más, es una invitación a ojos que ven, oídos que escuchan, a discernir, a preguntar la voluntad de Dios, a escuchar el consejo. Es muy interesante cuando en consejerías, cuando hay una consejería, muchas veces personas que están enredadas en muchos problemas, cuando estás ahí en la consejería, te das cuenta que no han pedido consejo antes o han ignorado el consejo. Y esa es la razón por la que muchas veces estamos enredados en problemas, porque no hemos pedido el consejo del Señor y no nos hemos acercado a personas sabias y maduras que nos aman y que pueden ayudarnos a ver lo que quizás nosotros no alcanzamos a ver. Entonces la guerra se hace con consejo, con planeación. Verso 19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Ok, ¿qué significa este verso? Dice la NTV: los chismosos andan por ahí ventilando secretos, así que no andes con los que hablan de más. ¿Qué significa aquí ser chismoso? ¿Significa ser un calumniador? O también se puede traducir como un informante. Entonces, no todos los chismosos son maliciosos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Hay gente que tiene problemas de guardar secretos. No necesariamente son maliciosos, pero hablan de más, son imprudentes, ¿ok? Pero también hay chismosos, hay quienes son calumniadores, hay quienes les gusta hablar y revelar secretos para causar un daño. ¿Cuál es el consejo aquí? Si la persona con la que estás hablando y estás revelando algo importante es una persona que no puede contenerse, que no sabe contenerse, que no sabe ser prudente, es mejor que no reveles secretos. Es mejor que te apartes de aquellas personas que les gusta chismear. ¿Por qué? Mira, velo de esta manera. Si esa persona le encanta chismear contigo, o sea, le encanta contarte secretos y chismes de los demás, ¿cuánto tiempo crees que pase para que haga lo mismo contigo hacia los demás, o de ti hacia los demás? Ese es el consejo: no andes con una persona chismosa. ¿Por qué? Porque va a ventilar los secretos. ¿Okay? Entonces, si eres una persona que no sabes contenerte, bueno, también la exhortación aquí es: es que nadie se acerca conmigo y tengo pocos amigos. Bueno, pregúntate, ¿será que tienes pocos amigos porque eres imprudente? ¿Porque dices cosas de más? ¿Porque ventilas lo que los demás te confían? A lo mejor es una razón por la que a las personas les cuesta trabajo confiar en ti. Pídele al Señor que te ayude. Pídele al Señor que transforme tu lengua, tu boca, para que sea como vimos. Los labios prudentes son mucho más preciosos que un montón de rubíes.
Verso que sigue, verso número 20. ¿Te das cuenta? Todos estos proverbios están relacionados con la lengua, el hablar, el consejo. Al que maldice a su madre, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. La NTV dice: si insultas a tu padre o a tu madre, se apagará tu luz en la más densa oscuridad. Es muy probable que este proverbio esté haciendo referencia a lo que la ley decía acerca de hijos rebeldes y contumaces. En la ley, un hijo rebelde, es decir, un hijo que trae problemas a sus padres, que es un problema en la sociedad, que no solo estamos hablando de un hijo que no se come no estamos hablando de un niño chiquito, ¿okay?, que no se come su plato cuando sus papás se lo piden. Estamos hablando de un hombre problemático que causa problemas a sus vecinos, que es un problema en la sociedad, que no respeta a sus padres, que no respeta a las autoridades, que incluso se convierte en un hombre rebelde, que quizás hasta tiene problemas constantemente con la autoridad. Ese tipo de persona en la ley le demandaba que si persistía en esa clase de vida, tendría que sufrir la pena capital. Entonces, el Antiguo Testamento tomaba muy en serio un hijo de este tipo, rebelde, terrible, que falta respeto a sus padres, que trae problemas a la sociedad. Probablemente es una referencia a esto. Aquí, insultar o maldecir significa tratar sin valor. Aquel que trate sin valor a sus padres se expone a la más densa oscuridad, que es la ruina total. ¿Sabes? Quien no respeta la relación más esencial, los padres, no va a respetar a nadie más. Quien no puede respetar la relación más esencial, los padres, no respetará a nadie más. Ahora, yo sé que es un tema sensible y sé que quizás muchos de ustedes crecieron en un hogar donde quizás su relación con sus padres no era la mejor, y entiendo eso. Pero en términos generales, alguien que maldice a sus padres, que maltrata a sus padres, es una persona que regularmente es un problema en la sociedad y que no respeta a nadie, no valora a nadie. ¿Qué sería el contraste? ¿Cuál es el primer mandamiento que Pablo dice? Es el mandamiento con promesa, el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Obedéceles. Yo sé que los que ya son mayores, pues no obedecemos como cuando somos menores, ¿verdad? En casa. Pero el mandamiento de honrar a los padres es un mandamiento que podemos cumplir aún siendo adultos. ¿Qué significa honrarles? Lo contrario a maldecirles, es tratarles como un tesoro. Honrarles es valorar a los padres, respetarles, amarles. Honrar y respetar a los padres es una manera de honrar y respetar al Señor. Consideremos eso. No sé si decirlo, pero me voy a atrever a decirlo. Muchas consejerías con papás mayores es el dolor de que sus hijos los tratan con desprecio. Solo lo dejo así. Y yo mismo me lo estoy diciendo. Tengo que aprender a amar y servir y respetar a mis papás. Pero lo dejo así, ¿ok? Creo que vivimos en una cultura donde maltratamos a los papás. O los idolatramos, lo cual está mal, pero también no les valoramos y les respetamos. Ok. Siguiente verso, dice: los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Esto habla de una herencia que se obtiene rápidamente. Creo que es un proverbio difícil de entender, pero puede significar estas dos cosas. Dicen los comentaristas, por un lado puede significar una herencia que se obtuvo sin trabajo. Una persona que es un perezoso y que no trabaja y que obtiene una herencia, posiblemente esa herencia se le va a esfumar
muy rápido. ¿Por qué? Porque no sabe invertir, no sabe trabajar, no sabe cuidar lo que ha recibido, no lo sabe valorar. Quizás habla de eso, de alguien que no valora esa herencia porque nunca ha trabajado y la ha recibido. Otros creen que puede significar alguien que obtuvo una herencia de manera ilícita y por lo tanto el Señor le va a llamar a cuentas por haber obtenido esa herencia de una manera injusta y perversa. El proverbio dice: esa herencia no le quedará para siempre o no alcanzará su potencial. El siguiente bloquecito del verso 22 al verso 30 tiene que ver con el rey, tiene que ver con juicio y tiene que ver también con discernimiento y sabiduría. Mira el verso 22. No digas: yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Este proverbio tiene una instrucción en forma negativa y otra en forma positiva. ¿Cuál es la instrucción negativa? Dice ahí: no digas: yo me vengaré. Primero hay una instrucción en forma negativa, pero también nos instruye a hacer algo. Aquí viene esta instrucción positiva: espera a Jehová, espera en el Señor. Una versión sencilla dice: no digas: yo me voy a vengar de este mal. Otra versión también dice: no digas: yo voy a usar violencia para vengarme. Quizás este proverbio te suena a algo que Pablo enseña en el Nuevo Testamento. Quizás te recuerda Romanos capítulo 13, porque es muy probable que Pablo esté citando uno de estos proverbios que hablan de confiar en el Señor. Mira, acompáñame un momento a Romanos capítulo 13. Pablo está escribiendo a una iglesia, la iglesia de los romanos, una iglesia que bajo el imperio romano, el emperador que en ese momento estaba reinando era el emperador Nerón, no el más querido de los emperadores romanos. Empezó muy bien su gobierno, pero terminó muy mal su gobierno. La gente no quería a Nerón porque consideraba que Nerón era un gobernante arbitrario, que lo único que le interesaba era complacerse a sí mismo. De hecho, cuando un sector de la ciudad de Roma se quemó, la gente verdaderamente creía que Nerón había incendiado a propósito esa parte de la ciudad. Los historiadores nos dicen que es poco probable, pero la gente estaba convencida en que Nerón sería el tipo de persona que nada más por placer le encantaría prenderle fuego a un lugar. Así de terrible. Y lo que hizo Nerón fue echarle la culpa a los cristianos. Y más adelante Nerón persiguió a los cristianos, los entregaba a las bestias para que se los comieran, los ponía como antorchas, los encendía como antorchas en su palacio. Cuando murió diciendo: oh, qué artista muere conmigo. Él quería ser actor, no se le daba, pero así era Nerón. Bueno, es en ese contexto, todavía no se desata esa persecución, pero es en ese contexto que Pablo le dice esto a los creyentes en Roma. Verso número 1 dice del capítulo 13: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces dice aquí más adelante, verso 3: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendréis alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora, ¿por qué estamos leyendo esto? Porque vamos a leer un poquito más atrás sobre la importancia de no tomar venganza en mis manos, sino confiar en que Dios ha puesto una autoridad. Pero ¿qué pasa cuando esa autoridad falla? Okay, ahora vemos eso. Pero mira lo que dice el verso número 17 del capítulo 12: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres.
Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es la invitación que nos hace el Señor. Cuando enfrentamos una situación de injusticia, el Señor nos anima a que no actuemos con violencia, a que no tomemos la justicia en nuestras manos, sino que en una primera instancia Dios ha permitido que exista una autoridad y debo de vivir bajo esa autoridad porque Dios ha permitido esa autoridad. No significa que las autoridades humanas que sean perfectas. Hay mucha injusticia también en la autoridad humana y Dios un día va a traer su juicio también a este mundo. Pero dice que acudamos a la autoridad. Pero ¿qué pasa cuando hay una situación que se escapa de mis manos e incluso la autoridad no responde? ¿Qué debo hacer? Confiar en Dios, esperar en Él, confiar en que Dios conoce mi dolor y mi sufrimiento, conoce ese acto de injusticia. Me invita a esperar a que Él tome cartas en el asunto. Quizás no va a suceder durante esta vida, pero un día Dios va a corregir toda injusticia y va a llamar a cuentas al mundo. Me invita a poner mis ojos en la eternidad, para entonces no vencer el mal con el mal, sino vencer el mal con el bien. Esa es la invitación. Hay una autoridad, puedo ir y acudir a la autoridad. Por ejemplo, como cuando una mujer sufre violencia en su hogar, ¿debe permitir esa violencia? No, puede ir a la autoridad porque Dios ha puesto una autoridad. Pero pudiera darse el caso de que haya injusticia y que no responda la autoridad. Sí, puede haber ese caso. Aquí está esta esperanza. Dios conoce nuestro dolor. No tomes venganza en tus propias manos. Confía en el Señor. Espera en el Señor. Eso es tener oídos para oír y ojos que ven. Es discernir la voluntad de Dios en una situación de injusticia. Al final, ¿quién ha llevado todas nuestras injusticias y maldades sino el Señor Jesús? Él fue quien murió en la cruz por toda nuestra maldad. Y en Él podemos tener esperanza de que Él no va a dejar las cosas y el mundo como está, así, con injusticia y corrupción. Él vendrá a reinar un día. Él está reinando hoy, pero vendrá a establecer un reino de paz y justicia. ¿Has sufrido un caso de injusticia que no se ha resuelto? Que el Señor te traiga consuelo, mi hermano. Que hoy puedas poner tus ojos en el Señor y te libre de tener amargura y puedas confiar en que Él te ama, en que Él es bueno. Pero no tomes la justicia en tus manos, porque no te va a traer consuelo, no te va a traer esperanza, ni va a obrar el propósito de Dios. Solo te va a traer más amargura y más dolor. Dice el verso que sigue: (23) Abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Está haciendo referencia a una transacción económica, cuando en ese tiempo pues todo el intercambio, el comercio era en base a pesas, a balanzas. Y lo que hacían algunos era desequilibrar la balanza para que pudieran obtener un beneficio personal. Entonces, ¿qué significa lo que está diciendo? Dios detesta el fraude en las transacciones económicas. Así de sencillo. Dios detesta, Dios le parece aborrecible el defraudar a alguien, el ser injusto en cualquier tipo de transacción económica. Como cristianos no debemos participar de ninguna cosa que sea fraudulenta,
porque no representa al Señor, porque es una manera de injusticia y es algo que Dios aborrece porque corrompe y destruye, defrauda. Así que no participemos de ello. Creo que es muy, muy sencillo. No podemos separar nuestra fe de nuestra vida diaria. Lo que hacemos está conectado con lo que creemos. Entonces, el área económica también es algo que tiene que estar sujeto al Señor, porque creemos que Él es el Señor y Él es dueño de todas las cosas. Creemos que Él es bueno. También lo que hacemos con el dinero importa. Déjame ponerlo así. Dios no quiere nuestra cartera, sino nuestro corazón. Pero a Dios sí le importa cómo usamos nuestra cartera, porque refleja lo que hay en nuestro corazón. Y el defraudar a alguien es una manera de deshonrar al Señor, hablando en una situación de negocios o en algo económico. Mira el siguiente proverbio, Proverbio 24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Me gusta cómo lo traduce la NTV. El Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Ok, ¿qué significa esto? Significa que Dios es soberano, que Él ha ordenado nuestra vida y que Él supervisa nuestras acciones. Es decir, no tenemos el control de todo lo que pasa a nuestro alrededor. No somos los amos y los dueños de nuestro destino. Hay un Dios soberano y bueno que ordena nuestros pasos. ¿Significa eso que no soy responsable de mis acciones? No, no significa eso. De hecho, soy completamente responsable de las decisiones y de las acciones que yo tomo. Pero este verso nos enseña a ser humildes y a reconocer que no estoy en control de todas las cosas. Soy responsable de mis acciones, pero hay un Dios soberano a quien debo tomar en cuenta en esas decisiones. Me recuerda muchísimo lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 13 al 16. Yo quiero leértelo en una versión sencilla, la NTV. Pero Santiago nos invita a ser humildes, a no ser soberbios, a no creer que soy dueño y que soy el controlador de todo lo que hay a mi alrededor. Dice Santiago así: presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios ahí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes pretenciosos. Dice Santiago, semejante jactancia es maligna. A eso se refiere este proverbio. No tomar en cuenta al Señor en mis planes, no estar consciente de que no estoy en control, es una jactancia maligna. Así que seamos humildes, reconozcamos que soy responsable de mis acciones, pero que doy cuentas a un Dios bueno que está en control y que es soberano y necesito considerarlo. Mira el siguiente proverbio, verso número 25. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. Como cuando apuestas a tu equipo favorito porque estás convencido de que va a ganar y resulta que es el peor partido de su vida. O sea, solo piensa en aquellos que en el Mundial de Brasil apostaron a Brasil contra Alemania y cómo terminaron. 7-1, ¿quién lo hubiera imaginado, verdad? Ok, bueno, quizás no aplica de esa manera este pasaje. Pero, ¿qué significa hacer apresuradamente votos de consagración? Literal en hebreo dice, esto es santo, llamar a las cosas, esto es santo. Está haciendo referencia a personas que dedicaban algún objeto o algún tiempo o su vida al Señor, pero luego no podían cumplir ese voto.
Está haciendo referencia a esto. Cuando hago votos, la Biblia me advierte que tenga el cuidado de considerar si puedo cumplirlos. Entonces no está mal hacer votos. Podemos hacer votos al Señor. Lo que está mal es apresurarme en hacer un voto que no puedo cumplir. Señor, voy a leer la Biblia. Si tú me bendices este año, te prometo que voy a leer la Biblia completa y no voy a faltar ni un domingo. Van 2 semanas y me acuerdo que es el partido del Cruz Azul y ya falté y de pronto ya me atrasé en mi lectura bíblica. ¿Sí me explico? No hagas votos si no piensas cumplirlos. Pero si vas a hacer un voto, considera qué tipo de voto es. Ahora, solo un comentario. No necesitas hacer votos, ¿ok? Para que Dios te dé su amor, su presencia, su bendición. Porque Dios no es un Dios que puedes hacerle manita de puerco, ¿me explico? ¿Por qué querríamos hacer manita de puerco? Primero, a un Dios que es soberano y que no puedo manipular. ¿Por qué querría manipular a un Dios que es el creador soberano? Y segundo, es un Dios bueno y amoroso. ¿Por qué querría hacerle manita de puerco a un Dios que me ama y que está dispuesto a bendecirme aún a pesar de mí? Entonces, creo que los votos tienen su lugar cuando yo estoy comprometiéndome con el Señor en algo, pero no lo hagamos de manera insensata, ni para hacerle manita de puerco a Dios, y considera si puedes cumplir el voto. ¿Has hecho un voto y te has dado cuenta que no puedes cumplirlo? Arrepiéntete. Pídele perdón al Señor. Sé sabio la próxima vez. Verso 26. El rey sabio avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Ok, ¿qué significa eso? No significa literalmente que agarra al impío y lo avienta así, ¿no? La palabra avienta aquí tiene que ver con el aventador, es decir, el lugar donde los cosechadores tomaban el trigo y lo golpeaban en una meseta alta, lo golpeaban para que todas las basuras se separaran del grano. Ese es el aventador. Y luego cuando dice que que hace rodar la rueda, está hablando de una rueda de trillar, los trilla, eso significa. ¿Qué es esto? El rey sabio sabe separar los malos de los justos. Un rey sabio en su gobierno sabe distinguir entre la injusticia y la justicia, porque tiene ojos que ven y tiene oídos que escuchan y discierne la voluntad de Dios. Trata con la injusticia, no la deja impune, trata con ella. Eso es un rey justo. Entonces, el sabio en el proceso de selección descubre cómo separar la injusticia. El Señor es así. El Señor es bueno y misericordioso, pero trata con el pecado, como con su pueblo. El Señor purificó a su pueblo al enviarlo a Babilonia y trajo un juicio sobre aquellos que no querían seguir la voluntad del Señor, que eran corruptos y que causaban injusticia en el pueblo. Dios los juzgó y guardó un remanente, porque el Señor es un rey sabio, y eso es lo que hará el Señor al final. De hecho, Jesús usa esta imagen para describir el momento en el que Dios trate con la injusticia en el mundo. Un día Dios va a separar la injusticia de los suyos, de los que ha rescatado. La buena noticia es que Él vino a la cruz, murió por nosotros, para que podamos recibir su justicia y el perdón de nuestras maldades. Pero es la promesa que un día Dios separará la justicia de la injusticia. Dice el verso número 27: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. ¿Qué es la lámpara de Jehová? Y luego dice, es el espíritu del hombre. Probablemente es una referencia al relato de Génesis, cuando Dios crea al hombre del polvo de la tierra y luego sopla su aliento en él. Entonces quizás significa esto: Dios dotó al hombre de una conciencia, y esa conciencia es como la lámpara del Señor que nos examina. Quizás es una referencia a esto. ¿Sabías? Dios nos dio una conciencia, y una conciencia que puede acusarnos
o puede defendernos. Ahora, podemos tener una mala conciencia, una conciencia que no sabe distinguir entre el bien y el mal. Podemos tener una conciencia cauterizada, una conciencia que ya no siente nada ante el pecado y ante la corrupción. Pero creo que este verso nos invita a una cosa. Nos invita a la autoexaminación. Nos invita a dejar que Dios tome su lámpara y nos examine. Déjame hacer una pregunta. ¿Cada cuándo permites que el Señor te examine? Te sugiero algo. Todos los días debemos exponernos ante su palabra. Incluso el domingo, ¿qué estamos haciendo? Que la lámpara del Señor examine nuestro corazón. Una conciencia que no es sensible a la voz de Dios es una conciencia que pertenece a una persona que va hacia el rumbo de la necedad. Seamos sensibles a que el Señor nos examine. Pero ¿qué es esto de que la misericordia y la verdad guardan al rey y con clemencia se sustenta su trono? Son dos palabras muy importantes en el Antiguo Testamento. Es la palabra misericordia, es la palabra bondad, y la palabra verdad es la palabra fidelidad. Estas dos palabras juntas se traducen así: amor fiel. ¿Sabes? Dios había establecido un pacto con Israel, y especialmente un pacto con el rey David. Dios le prometió a David y a Israel que en su amor fiel siempre estaría con ellos. Dios le prometió a David que habría un rey que reinaría en su trono para siempre. Pero Israel y los reyes en Israel no mantuvieron su amor fiel hacia Dios, ni su amor fiel hacia los demás. Por eso Dios tuvo que disciplinarles en su amor fiel y permitir el exilio en Babilonia. Pero no fueron destruidos. Dios en su amor fiel mantuvo un remanente y les prometió que en su amor fiel un día vendría un rey que traería un reino de paz y justicia. Al final les digo, ¿quién es ese rey que por el amor fiel de Dios vino por nosotros? Pero creo que también se puede aplicar de una manera más práctica. Un rey que gobierna con amor fiel es un rey que se hace responsable de su pueblo. Y cuando un rey se hace responsable de su pueblo y sus súbditos también muestran amor fiel a su rey, ¿cómo será ese reino? Será un reino de justicia y paz. Así que creo que este proverbio también aplica a cualquier clase de líder. Los papás, los que tienen gente a su cargo en el trabajo. Hemos sido llamados, los que ejercen un liderazgo, a hacernos responsables de los demás, a hacernos responsables con amor y fidelidad de los demás. Mira lo que dice al final, verso número 29. La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. Okay. ¿Qué es lo que muestra el esplendor de los jóvenes? Su fuerza, ¿verdad? Es una característica muy especial de los jóvenes, su fuerza. Pero ¿qué muestra el esplendor de un anciano? ¿Dónde está su corona? En sus canas. Porque las canas muestran que este hombre ha vivido mucho tiempo y por lo tanto tiene experiencia, tiene sabiduría. Sus canas son su gloria. Entonces aquí hay dos cosas para reflexionar. ¿Puede un joven usar su fuerza de una manera no sabia? Sí. Y posiblemente eso lo va a llevar a nunca tener canas, porque no va a vivir mucho tiempo. Entonces, ¿quieres ser un anciano que tenga gloria, que tenga corona, que tenga canas? Usa bien tu fuerza como joven. Pero también, ¿quieres ser un anciano reconocido como alguien sabio? ¿Qué tipo de anciano quieres ser? ¿Quieres ser, lo digo con todo el respeto y amor, ¿quieres ser un viejito cascarrabias? ¿O un anciano sabio que teme a Dios, que su vida, sus canas muestran temor a Dios, sabiduría, experiencia, conocimiento? Bueno, si dices, Alex,
yo soy un viejito cascarrabias. Bueno, el Señor quiere transformar tu vida el día de hoy. Todavía hay tiempo para que puedas dejar que el Señor te transforme. Último proverbio, 30. Los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Ok, es un proverbio muy complicado, pero esto es lo que probablemente está diciendo. El castigo puede resultar espiritualmente valioso. ¿Por qué? Porque el castigo o la disciplina para alguien necio puede hacer que cambie su manera de pensar y pueda confiar en Dios. Tristemente hay gente que ni con castigos aprende. ¿Estás de acuerdo? Hay gente necia que recibe disciplina, que recibe golpes en la vida. Yo le suelo decir a mi hijo, cuando a lo mejor platico con él y estoy corrigiéndole, y pues la corrección entristece, ¿verdad? Le digo, hijo, esta es una pequeña corrección que te libra de una gran corrección, porque cuando eres grande vienen las correcciones de verdad. Okay. La vida, por decirlo de alguna manera, ¿okay?, se encarga de, si eres necio, darte corrección. ¿Me explico? Pero a veces no aprendemos ni de esa manera. Pero puede ser valioso enfrentar un problema en la vida, porque eso me va a hacer reflexionar. Ok, ¿cómo podemos cerrar lo que hemos estudiado el día de hoy? ¿Hay injusticia en este mundo? Sí. ¿Hay corrupción? Sí. Pero Dios, en su amor fiel, envió a Jesús, el Rey, que vino y murió por nosotros, por nuestra maldad, por nuestros pecados y nuestra injusticia, que ha resucitado, que hoy celebramos que resucitó, que un día volverá y establecerá un reino de justicia y paz. Dios ha sido fiel a pesar de nuestra infidelidad y nuestro pecado y nuestra maldad. Y hoy sigue siendo fiel, porque Jesús, el Rey, está guiando nuestros pasos. Podemos confiar en Él. ¿Por qué no nos despedimos hoy orando y considerando eso? ¿Te parece? Señor, gracias porque en tu fidelidad y amor tú enviaste a Jesús para rescatarnos y salvarnos. Y gracias porque Él es el Rey verdadero que establecerá ese reino de paz, de justicia para siempre. Gracias porque Él ha sido fiel y será fiel. Gracias, Señor, porque a pesar de que nosotros fallamos, tú eres fiel y podemos confiar en tu misericordia y verdad. Ayúdanos, Señor, a hoy llevarnos a casa lo que hemos aprendido. Ayúdanos a tener ojos que ven y oídos que escuchan, a tomar en cuenta tu consejo, a ser sabios, Señor. Ayúdanos a ser sabios en todas las áreas de nuestra vida, especialmente con cómo usamos el dinero. Y ayúdanos, Señor, a esperar en ti, Señor, aún en este mundo de injusticia, a confiar en que tú eres fiel y bueno. Te lo pedimos, Señor. Amén.